pero también, como me decía ahorita el hermano Alejandro, ahí nada más a corregir algo, hermano, no son todos los días que predico en la radio o en Facebook, es solamente los días lunes a las 10 de la mañana, y los demás días lo estamos haciendo, pero de manera personal, con algunos grupos, y también pues sirviendo a la congregación donde estamos trabajando. Y les envían saludos los hermanos de León, Guanajuato, México. Dios les bendiga, hermanos, y gracias también al hermano Alejandro por la invitación que me hace. Y en esta noche yo estaba escuchando las oraciones y es alusivo, hermanos, a lo que también vamos a hablar. El hermano que primeramente oró a nuestro Dios hizo una gran petición por muchas enfermedades. El segundo hermano que también incluye las necesidades espirituales. Y se me viene, hermanos, a la mente, hermano, no sé, Alejandro, cuánto tiempo tenga, si sea como Hechos 27, si sea hasta la medianoche, no sé. Pero eh, vamos a considerar el... Pero sí, 25 a 30 minutos, hermano, por favor. Si no apagan sus cámaras y cada quien se va a su casa, yo les sigo, ¿verdad? Bueno, sí, hermanos, es bueno considerarlo porque el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado, nos dice el Señor, para que en mí tengáis paz. Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice el versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Hermanos, yo pues quería hacer una pregunta, pero como hay puras cámaras apagadas, pues no puedo decir si no o sí, pero yo creo que la mayoría, hermanos, yo creo que la mayoría puede decir que la etapa que estamos viviendo ahorita en el mundo es una etapa que no sé, alguno de ustedes les haya tocado ver esto, algo similar como lo que estamos pasando. Yo no sé si a alguien en su vida les tocó ver algo similar, porque el año 2020 fue terrible, muchas situaciones muy críticas. El 21 no sé qué nos depare, solamente Dios ya sabe qué es lo que va a suceder, nosotros no. Y hermanos, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes precisamente lo que el Señor nos dice ahí en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Es un mundo lleno de aflicción para nosotros. Pero el Señor nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Y yo quisiera presentarles nada más dos ejemplos. Y me dice el hermano Alejandro, nada más de 25 a 30 minutos. No sé cómo le voy a hacer, porque son muy extensos, solamente estos dos ejemplos. Uno es un varón y otro es una mujer. Dos ejemplos nada más. Si yo les hablo de un varón, me pueden decir rápidamente cuál es ese varón del cual podemos aprender mucho en cuanto a su sufrimiento. Pablo. Y yo diría otro más, porque ahí está Job. Ahí está Job. Si usted lee Job 1:1, Job 1:1 dice que este hombre era un hombre piadoso. Dice Job, exactamente, Job. Dice este libro, si lo tienen allí en sus Biblias, porque dijo el hermano, vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, si vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a sacar la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y no me van a escuchar nada más a mí, porque van a decir, esa es la palabra de Ismael. Entonces, la palabra de Dios es la que está escrita. La palabra de Dios es la que debemos corroborar, según Hechos 17:11, ¿verdad? Que los debería estaban escudriñando las escrituras para ver si las cosas que Pablo estaba diciendo eran realmente como las estaba mencionando. En el capítulo 1 de Job 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado, ahí está el varón, un varón llamado Job, y era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Yo quisiera, hermanos, que alguien levantara su pulgar y me dijera,
yo soy igual que Job. Yo soy igual que Job. Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso y un hombre apartado del mal. ¿Quién dijo yo? Yo no. No. Yo tampoco. No tenemos las características de Job, no tenemos las virtudes de Job. Pero, ¿qué le sucedió a Job, hermanos? ¿Qué le sucedió a Job? Job, hermanos, nos dice la escritura que era un hombre temeroso y apartado del mal. Dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas y tenía una gran hacienda, tenía grandes animales, tenía una gran fortuna, tenía una gran familia, tenía un gran respeto para Dios, pero este hombre más adelante le presume a Job, le presume a Satanás. Esta persona llamada Satanás, hermanos, Dios le presume y le dice en el versículo 7, del capítulo 1, dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y andar por allí. De andar por allí. Y le dice, bueno, si andas por ahí, si andas rodeando la tierra, dice el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? No hay otro como él. Él es un varón recto, él es un varón temeroso, él es un varón perfecto, él es una persona apartada del mal. Pero ¿qué le dice Satanás al Señor en su respuesta? ¿Acaso teme Dios de balde? ¿Acaso le teme de balde? Él está nada más sirviéndote porque tú le das todo. Él te está sirviendo porque tú le entregas todo en sus manos, le entregas todas sus riquezas. Y dice el versículo 10, no le ha acercado, dice, alrededor de él, ni en su casa. Pero dice el versículo 11, nada más extiende su mano sobre él, no extiendas tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense, hermanos, cómo le estaba respondiendo Satanás al Señor. ¿Cómo le estaba respondiendo? Hay una versión, hermanos, en este versículo 11, que Satanás le dice en esta versión, tócale todo lo que tiene, quítaselo y verás si no te maldice en tu propia cara. En tu propia cara te va a maldecir. Pero hermanos, lo que nos llama la atención es el versículo 13. En el versículo 13 dice el libro de Job, un día. Subraya esa parte, un día. Un día. En un día, ¿qué pasó? Dice, en un día estaba allí, aconteció que sus hijos e hijas comían, todo estaba bien, bebían vino y estaban en su casa de su hermano el primogénito, pero en ese día, dice el versículo 14, vino un mensajero a Job, vino y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, dice, paseando cerca de ellos. Pero ¿qué aconteció? Dice, le acometieron los sabeos y lo tomaron, lo mataron. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en un día vino un mensajero, versículo 14. Versículo 16, este mensajero estaba dándole malas noticias a Job, cuando en el versículo 16 llega otro mensajero con otras malas noticias. Y apenas estaba hablando este mensajero en el versículo 16, cuando viene otro mensajero en el versículo 17. Ese otro mensajero también le trajo malas noticias. Y en el versículo 18 llega otro mensajero. Y ese mensajero nuevamente le trae malas noticias. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Todo, hermanos, todo lo que tenía. Hijos, propiedades, animales, todo lo que Dios le ha dado en sus manos, todo lo que tenía Job, hermanos, todo lo perdió en un solo día, según el versículo 13. No fue paulatinamente perdiendo las cosas por el tiempo. Hermanos, a veces nosotros hemos perdido muchas cosas también, pero no han sido seguiditas. En este caso, dice que Job, hermanos, perdió a todos sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, en un día, hermanos, en un día. Todo lo que tenía en un día lo perdió. Todo lo que tenía en su casa, todo lo perdió. ¿Qué dice el versículo 20 de Job? El versículo 20 de Job dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasgó su cabeza y se postró en tierra y dice, dejó a Dios, ¿verdad? Dejó a Dios.
¿Eso es lo que dice el verso? No. No. Adoró. Dice que adoró a Dios. Adoró a Dios. ¿Quién de nosotros, hermanos, habiendo pasado por esta etapa que Job pasó, tal vez, hermanos, nosotros no adoraríamos a Dios? Dice el versículo 21, la respuesta de Job. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y el versículo 22. En todo esto no pecó Job. En todo esto no le atribuyó nada de lo que había pasado a Dios. No le atribuyó nada, despropósito alguno en absoluto para con Dios. No culpó a Dios. Él siguió con esa mentalidad. Él siguió con ese temor hacia Dios. Él siguió con esa reverencia hacia Dios. Él siguió reconociendo a Dios. Hermanos, el ejemplo de Job es un ejemplo muy vasto para nosotros, que si lo tocáramos punto por punto, hermanos, entenderíamos que Dios, hermanos, estaba expresando en Job. Y Job mismo, hermanos, Job no lo determinó ese en el momento, sino mucho tiempo antes lo debió haber comprendido después. Él lo comprendió después de que pasó todo esto. Él no lo comprendía en el momento. Él no entendía tal vez en el momento. Él no conocía el porqué de las pruebas. Él no conocía el porqué de las tribulaciones. Él no conocía el porqué de las aflicciones. Él no conocía por qué los azotes. Él no conocía por qué las tribulaciones. Él, hermanos, debió definir y mejorar y establecer su carácter cuando pasó todo esto. Aún Job mejoró su carácter después de todas estas pruebas. Si antes era temeroso y perfecto y recto delante de Dios, después de todas estas pruebas, Job, hermanos, mejoró su carácter delante de Dios. Y vemos cómo al final del libro lo bendijo mucho más de lo que él tenía. Lo bendijo grandemente. En el momento que estaba pasando las cosas, Job no lo entendía, pero al final lo entendió completamente todo, cuál era el propósito de Dios. Eso nos debe pasar a nosotros también, hermanos. Lo que estamos viviendo no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo visualizamos. Vemos algo muy oscuro, vemos algo muy tenebroso, no le vemos el fin. Quisiéramos decir, ya que se termine todo esto, no le vemos el fin a la situación. Pero hermanos, hasta que pasemos por toda esa prueba, si Dios nos permite estar con vida, entenderemos cuál fue el propósito de todo esto. Entenderemos cuál fue el propósito de todo esto. No lo podemos entender a la primera, no lo podemos entender luego, pero sí, hermanos, como no nos lo registra aquí, alguien sí nos ayudó a entenderlo. Dice Santiago, hermanos, vamos a la carta de Santiago. Dice Santiago, hermanos, con todo esto, dice el capítulo 5, versículo 7 de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Dice el versículo 7. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, según el versículo 7, debemos tener paciencia? Muchos de nosotros, hace rato el hermano oraba por los médicos y que les des fuerza, que les des valor, que les des entusiasmo para que sigan trabajando. Bueno, aquí el libro de Santiago nos dice que debemos tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo, hasta la venida del Señor. Hasta allí debemos tener paciencia. No nos impacientemos, no queramos que se acabe todo esto, que se termine todo esto y volvamos, como dice el mundo, a la normalidad. Tenemos que ser pacientes, dice ahí el versículo, hasta la venida del Señor. Así como el labrador espera pacientemente su fruto, de esa forma nosotros también tenemos que esperar. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Esa paciencia es perseverancia. A los profetas que hablaron antes en el nombre del Señor. He aquí, dice Santiago, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y lo dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto Job y habéis visto el fin del Señor? El fin del Señor. Que el Señor al final de las pruebas, que el Señor al final de las aflicciones, que el Señor al final de las tribulaciones, dice, al final
el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Al final, no al principio, al final. Este ejemplo de Job, hermanos, si estamos pasando por diferentes pruebas, no esperemos que luego tengamos el resultado al inicio. Tenemos que llegar al final, porque Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Hermanos, el otro ejemplo que les dije que era una mujer, ¿verdad? Hace rato me dijeron, cuando yo les pregunté, un siervo de Dios que haya sufrido bastante, y me dijeron Pablo también sufrió bastante, pero Job, hermanos, lo padeció todo en un día. La mujer que les voy a hablar, que también sufrió y padeció bastante, no sé si alguien sepa, para mí, hermanos, esa es una enseñanza de parte de nuestro Dios. Escogió a Job para enseñarnos acerca de las tribulaciones y también escogió a una mujer para enseñarnos también de muchas tribulaciones. Esta mujer, hermanos, se encuentra... ¿Mandé? Noemí. En el libro de Ruth, exactamente. Noemí. El libro de Ruth. Noemí se encuentra en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, hermanos, en el libro de Ruth, si usted lee el primer capítulo, en el versículo 1 del libro de Ruth, dice allí que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Dice Ruth 1:1. En el día en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de este hombre que habla en el versículo 2 es Elimelech. El nombre de su esposa es Noemí. El nombre de sus 2 hijos es Malón y Kelión. Ellos se fueron de Belén, salieron de Belén, porque en Belén hubo hambre en la tierra. Ellos fueron a buscar comida a Moab. Ellos se fueron a aquel lugar y dice que habitaron en aquel lugar. Estando allí, dice el versículo 3, que el patriarca, el cabeza de la familia, el que sustentaba la casa, el que llevaba los víveres para que la gente comiera, su familia, dice el versículo 3, que murió. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces ahora esta mujer tuvo una afrenta, tuvo una prueba, se quedó sin su compañero de vida, se quedó sin su esposo, quedó viuda, quedó con sus 2 hijos. Fue una prueba para ella. Pero ¿qué pasó más adelante? Dice el versículo 4. Los cuales tomaron, los 2 hijos de Noemí, los cuales tomaron 2 hijas moabitas. El nombre de una era Orfa y el otro nombre era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Allí en ese versículo encontramos otra prueba para la misma Noemí. Sus hijos tomaron mujeres extranjeras, algo que Dios había prohibido, algo que Dios no toleraba. Y porque Moab era un territorio de los descendientes de aquellos hijos que tuvieron las hijas de Lot con el mismo Lot. Por eso Dios, hermanos, tenía estas tierras como no dignas, como no apropiadas, como no limpias, impuras. Y estos hijos de Noemí tomaron hijas extranjeras. Para el colmo de Noemí, se quedó sin la cabeza del hogar. Y luego sus hijos tomaron mujeres extranjeras. Pero ¿qué les pasó a sus hijos? En el versículo 10, después de unos 10 años que vivieron allí, dice que Malón y Kelión murieron sus 2 hijos. Murieron. ¿Y qué le pasó a esta mujer entonces? Fíjense, hermanos, las aflicciones que estaba sufriendo esta mujer. ¿Qué es lo que estaba padeciendo esta mujer? ¿Qué es lo que estaba sufriendo esta mujer? Esta mujer, hermanos, y junto con el hombre, dice que primeramente tuvieron hambre en su tierra, que era Belén, se fueron a Moab. Estando en Moab, murió su esposo Elimelech. Estando ella con sus 2 hijos, Malón y Kelión, tomaron mujeres extrañas. Después de haber tomado mujeres extrañas, ellos murieron y quedaron solas. Hermanos, dice, todo esto aconteció en el libro o en el tiempo que gobernaban los jueces. Pero tristemente, hermanos, tristemente
Si usted sabe la historia de los jueces, según el capítulo 17 de los jueces, fíjense lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios ahí en ese libro de los jueces? Jueces capítulo 17. Dice este libro, hermanos, en el verso 6. En el verso 6. 17:6. Nada más la primera parte, dice el verso. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. ¿Sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey. Capítulo 18, versículo 1, la primera parte. En aquellos días no había rey en Israel. El capítulo 19 dice, en el capítulo 19, versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cómo termina el libro? ¿Cómo termina el libro? En el libro, hermanos, termina y también dice exactamente lo mismo. En aquellos días no había rey. Según el versículo 21, verso 25. En estos días no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense en qué etapa vivió Noemí. En la etapa de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahorita leíamos una parte del capítulo 19. Nos narra una historia de Levita y su concubina. No sé quién lo ha leído, quién recuerda esta historia. Sansón y Dalila. Sí, pero en el capítulo 19 dice que este hombre levita y esta mujer, su concubina, dice que eran de Judá, la tribu de Judá. La concubina lo abandona, lo deja, pero él después va y la busca y luego su suegro le dice que se quedó con él 3 días. Al siguiente día le insiste que se quede con él y dice, no, ya me voy a mi tierra. Él agarra a su mujer, agarra a su criado y se va a caminar. Llegan hasta los territorios de Benjamín, donde aparece un viejito y les dice, ustedes no se pueden quedar aquí en la plaza, es mucho riesgo. Los llevó a su casa, les dio de comer, les dio hospedaje a ellos y a sus animales. Pero cuando oyeron que tocó la puerta, los habitantes de allí le dijeron, saca al hombre que metiste en tu casa y sácalo porque lo queremos conocer. Muy similar al acontecimiento que pasó con Sodoma y Gomorra cuando Lot metió a sus mensajeros en su casa. Esa palabra conocer, ellos querían, hermanos, tener relaciones con aquel hombre. Fíjense a qué grado estaba la situación. Y aparte, hermanos, los que estaban ocasionando todo esto eran los benjaminitas. Los benjaminitas. Por eso, hermanos, el libro de Ruth es un libro de transición, porque después del libro de Ruth viene el primer libro de Samuel. Y cuando rechazan a Samuel, Dios le dice a Samuel en el capítulo 1, no te han rechazado a ti, Samuel, sino me han rechazado a mí. Déjalo que ellos hagan lo que ellos quieran, pero yo voy a escoger un rey. El pueblo benjaminita escogió a Saúl, que era descendiente de Benjamín, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y luego Dios escoge el que él quería poner, y ese hombre era de la tribu de Judá. Y el de la tribu de Judá que Dios escogió es David. Bueno, hermanos, en ese tiempo, imagínense, hermanos, todo lo que estuvo sufriendo esta mujer, todo lo que estuvo padeciendo esta mujer. Pero se ha preguntado, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos prueba así? ¿Por qué tenemos que ser probados así? ¿Por qué pasamos por esas pruebas? ¿Por qué estamos sufriendo de esa manera? ¿Por qué Dios ve esas pruebas y estamos allí en esas pruebas? ¿Qué valor tienen esas pruebas? Tanto para Job, hermanos, como para Noemí y como para usted. Las pruebas que Dios nos pone son de mucho valor, son de mucha importancia. Vaya conmigo, por favor, para ver la importancia de las pruebas de Dios, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Allí está la importancia del valor de las pruebas. Allí está el por qué Dios nos prueba y cómo debemos enfrentar las pruebas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? ¿Cuántos años tiene usted, hermana? ¿Ya tiene más de 40? ¿Ya tiene más de 50? Bueno, todo este tiempo, hermanos, Dios nos ha traído en el desierto. El desierto es el mundo. Este versículo que estamos leyendo aquí es cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y los trajo 40 años en el desierto. ¿Para qué se los llevó al desierto? Dice el versículo, ¿para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Para qué más? Para saber lo que había en tu corazón. ¿Ya entendimos por qué el de las pruebas? Porque Dios quiere afligirnos, quiere probarnos, porque Él quiere saber lo que hay en nuestro corazón, si habemos guardado sus mandamientos o no. Él quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Y para ver lo que hay en nuestro corazón, dice Dios, te voy a afligir, te voy a probar para saber lo que hay en tu corazón. Es la forma en que Dios va a saber lo que hay en su corazón, lo que hay en mi corazón. Dice el versículo, para ver si hemos guardado sus mandamientos o no los hemos guardado. Pregunto, ¿hemos guardado sus mandamientos o no los hemos guardado? Si los estamos guardando, hermanos, y estamos siendo probados, dice el versículo, lo voy a hacer para probarte y para afligirte y para saber qué hay en tu corazón. Más adelante, hermanos, en el capítulo 8, versículo 16, dice el mismo verso, hermanos, también el verso 16, te sustentó, dice, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y dice allí, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. ¿Ya vemos por qué Dios nos prueba? ¿Ya vemos por qué Dios nos está probando? ¿Ya vemos por qué Dios nos está poniendo estas aflicciones? Dice el versículo, para afligirte y probarte. Y luego, para al final, para la postre, hacerte bien. Bien. Para hacerte bien. Todo eso que estamos pasando, hermanos, todo eso que estamos sufriendo es para hacernos bien. Nosotros no lo comprendemos como no lo comprendía Job. Nosotros no lo comprendemos como lo veía Noemí, porque Noemí llegó a decir, ya no me llames más Noemí, llámame Mara, porque en amargura y en aflicción me ha puesto Dios. Dice, antes vine con las manos llenas, ahora me voy con las manos vacías. Pero después, ¿qué le trajo Dios? Le trajo una gran bendición a Noemí. Le trajo una gran bendición para ella. Y después Ruth conoció a Boaz. Y después sabemos que esta pareja fue la que trajo como descendencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dígame si no hubo bendición. Amén. Ahorita lo podemos leer nosotros, pero ellas no lo podían entender porque estamos viviendo en esa etapa. Usted y yo estamos padeciendo, no lo podemos entender, pero tenemos que esperar al final. Dice el versículo, para la postre, hacerte bien. Si regresamos al versículo de Santiago, capítulo 5 que estábamos leyendo, en el versículo 10, en el versículo 11, Santiago 5:11, dice el escritor, Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermanos, ¿estamos sufriendo? Somos bienaventurados. Si estamos afligidos, somos bienaventurados. Dice el versículo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y pone el ejemplo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y es muy compasivo con nosotros. ¿Se acuerda de José, el de la Biblia? ¿Cómo fue al principio la prueba de José? ¿Y cómo fue el final de la prueba de José? ¿Cómo fue el principio de Job? ¿Y cómo fue el final de Job?
¿Cómo fue la prueba de Jesús al principio? ¿Y cómo fue el final de la prueba de Jesús? Primero viene el sufrimiento y después viene la gloria, hermanos. Primero viene el sufrimiento y después viene la gloria, después viene el triunfo. Y eso, hermanos, es lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Lea conmigo lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en la primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dijo el hermano Alejandro, ya voy a terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Él mismo, nuestro Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano Daniel, Dígame. ¿estás padeciendo, hermano? Sí. ¿Mucho o poquito? Fuerte. Fuerte. Ahora dice aquí el versículo, aunque hayas padecido un poco de tiempo. Si estás padeciendo, hermano Daniel, ¿qué quiere hacer Dios contigo? Puliéndome. Dice el versículo, te quiere perfeccionar. Te quiere afirmar, te quiere fortalecer, te quiere establecer. Amén. ¿Estás sufriendo, Ismael? Sí, bastante estoy padeciendo. ¿Pero qué quieres hacer conmigo, Señor? No lo entiendo. Bueno, al que está padeciendo por un poco de tiempo, nuestro Dios mismo nos va a perfeccionar. Te quiero perfeccionar, Ismael. Déjate perfeccionar. Te voy a afirmar, te voy a fortalecer, te voy a establecer. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Dios, hermanos, Dios quiere hacernos eso. Cuando estemos en las pruebas y cuando estemos sufriendo como lo estamos padeciendo, no veamos el principio. Tratemos de ver el final. Tratemos de ver el final. Porque el final es el bueno, hermanos. Porque cuando vemos al principio, queremos abortar, queremos huir, queremos desaparecer, queremos alejarnos de Él. Porque a veces pensamos que Dios no está con nosotros. Es lo mismo que dijo Gedeón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Bueno, estamos aprendiendo el por qué nos pasan. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos míos o hermanos, que las cosas que me han sucedido, las cosas que han pasado, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que estamos sufriendo, dice, ha sido para provecho del evangelio. Sí, ahorita tal vez no nos vayamos a los lugares de reuniones, pero ahora se ha manifestado por las redes sociales cuánto podemos abarcar y cuánto podemos hablar. Todo esto que estamos sufriendo es para el progreso también del evangelio, pero nada más queremos ver lo nuestro. Pero esto que estamos sufriendo es para que el evangelio se extienda, porque ¿saben qué? Nos pasó lo mismo que en Jerusalén. Todos queríamos estar allí en Jerusalén y todos querían estar allí en Jerusalén, pero viene la persecución y la iglesia crece. Entonces lo que nos hace falta a nosotros es persecución, porque la iglesia en el primer siglo era una iglesia perseguida, pero una iglesia que trabajaba y una iglesia que llevaba fruto, porque dice que la iglesia crecía y se multiplicaba grandemente. Nosotros hoy en día tal vez lo que necesitamos es esa persecución, para que nos movamos del sillón, para que nos levantemos del cojín, para que nos levantemos de la cama, para que nos levantemos y vayamos a hacer lo que nos tenemos que hacer, porque vivimos en una zona de confort. Y cuando estamos en ese confort, Dios no nos va a recibir así. Hermanos, Dios quiera que esto que estamos tocando con respecto a los padecimientos que estamos teniendo, estos dos ejemplos, tanto Job como Noemí, y los ejemplos que vimos en Santiago y en Pedro, entendamos el porqué de los sufrimientos. Porque hay quienes llegan a pensar
de que si estamos sufriendo, realmente no existe Dios. Eso es lo que dice el salmista. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero no es de que no esté Dios, es de que nosotros hemos dejado a Dios. Y ahora el hombre quiere hacer lo que él quiere hacer. Por eso padecemos, porque estamos padeciendo. No atribuyamos nada a Dios de lo que está pasando. Seamos como Job, seamos honestos, seamos sinceros. Y si Dios quiere probarnos y afligirnos, acordémonos de Pedro. Yo te quiero perfeccionar, yo te quiero afirmar, yo te quiero fortalecer, yo te quiero establecer. Porque tenemos una promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cuando el Señor Jesús oraba en el Getsemaní, cerca de su sufrimiento, cerca de su agonía, que era una agonía muy fuerte, la oración del Señor siempre era, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Pero cuando el Señor se habla de sus hermanos que somos usted y yo, Él le dice al Padre, Padre, los que tú me diste, yo quiero que estén conmigo. Yo quiero, dice el Señor, yo quiero que ustedes estén conmigo. Permanezcamos firmes, hermanos, en las pruebas. En cualquier dificultad, permanezcamos firmes. Porque el Señor nos quiere perfeccionar, establecer y afirmar para que estemos con Él por la eternidad. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Señor, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Qué Buena bendición. clase. Dios le bendiga, Qué hermano. bendición, hermano. Gracias a Dios primeramente. Gracias a ti, hermano. Primero, que te gracias. usa. Qué bendición. Dios lo bendiga, Vamos, hermanos, hermano. Bonita vamos a predicación.